¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué lo escribió? Esto lo vamos a ver aquí en Escuela Sabática Práctica. No te muevas. Queremos darte la bienvenida a Escuela Sabática Práctica y quiero comenzar dándole muchas gracias a la Unión del Sur y a la Conferencia de la Florida por el excelente trabajo que hicieron en el trimestre anterior. De manera especial quiero darle muchas gracias a ese equipo que hicieron cosas muy lindas y este trimestre están con ustedes desde la ciudad de New York, la Unión del Atlántico, y me acompaña el pastor, ¿su nombre? Héctor Delgado. Y el pastor Arnaldo Sicopiedi de la Greater New York Conference. ¿Y tú de dónde eres, Héctor? La misma conferencia, Greater New York Conference. Yo soy de la Unión del Atlántico, el vicepresidente, y la Greater es una de las conferencias que componen la Unión del Atlántico. ¿Qué vamos a estudiar en este trimestre? Es el Evangelio de Marcos. Pero no podemos iniciar sin antes tener una palabra de oración que voy a pedirle al pastor Héctor Delgado que la tenga. Vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en esta ocasión para estudiar tu palabra. Amén. Imploramos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y también con todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar inmediatamente contestando Por supuesto. la pregunta: ¿quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué? Hay 4 evangelios, está Lucas, está Juan, está el Evangelio según Mateo y está el Evangelio según San Marcos. Héctor, ¿puedes ayudarnos con esto, por favor? Sí, lo primero que diríamos es que los evangelios generalmente no dicen quién lo escribió. Son más libros, documentos anónimos. Sin embargo, el Evangelio de Juan es el que más se acerca porque establece su nombre, por lo menos de manera indirecta. Diríamos que Marcos es el autor de Marcos y eso suena como repetitivo, pero lo cierto es que los autores de estos libros originalmente eran asociados o con un apóstol o eran un apóstol o estaban asociados íntimamente con ellos. En el caso de Lucas, asociado con Pablo. Y en el caso de Marcos, que entendemos que es el autor, el Juan Marcos que menciona la Biblia de este evangelio, estuvo asociado con Pedro. De hecho, algunos han dicho que Marcos está contando la versión de la historia que Pedro le contó. Me encantaría, qué bonito comentario, me encantaría que leamos el texto clave para esta semana, que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice: después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean en el Evangelio. Esta lección comienza hablando de fracaso. Un misionero fracasado, precisamente refiriéndose al Evangelio de Marcos, a Marcos, un fracasado. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Cómo podemos? Porque la palabra fracaso está asociada a algo negativo y todos en algún momento de la vida nos hemos sentido fracasados por algo, alguna frustración, un empleo que tú pediste que no te lo dieron, una novia que tú querías y no la conseguiste, una carrera que tú quisiste hacer y nunca la lograste, una casa que quisiste comprar. ¿Qué nos pueden decir acerca de este tópico que es parte de la lección de esta semana? La primera lección del Evangelio según San Marcos, el fracasado. Muy bien, me gustaría en primer lugar hablar un poquito del contexto de Marcos y tal vez compartir con Héctor la razón del fracaso, ¿no? Marcos era un joven de ciudad y era un joven que estaba viviendo dentro de un grupo pequeño, dentro de una iglesia pequeña, podríamos decir. El contexto de cuando Marcos se inicia, cuando Marcos aparece, está en Hechos Apóstoles capítulo 12,
donde nos dice que Jacobo fue asesinado a espada, el apóstol Pedro fue metido preso y había una casa que estaba orando por ellos. Y Pedro estaba en la cárcel custodiado con un par de soldados atados con cadenas a él y 2 soldados al frente, pero llega un ángel y este ángel lo despierta a Pedro, le dice que se ponga las sandalias, que se vista, que lo acompañe. Las cadenas se les cayeron de las manos, se abre la puerta de hierro, salen a la calle y Pedro estaba pensando que estaba medio dormido. Luego dice, no, yo no estoy medio dormido, estoy como viendo una visión. Una visión es como una movie, una película que uno está adentro y puede participar. Y cuando terminan ahí en la calle, cruzan la calle, el ángel se va. Y él como que ahí reacciona, como que ahí se da cuenta y va corriendo, ¿dónde? A la casa de María. ¿Y quién era María? La madre de Juan Marcos. Y en la casa de María estaban orando, dice que sin cesar, para que fueran librados de Pedro de la cárcel. Y cuando golpean la puerta, ¿quién va a atender? Rode, ¿no? Va a atender Rode. Y dice, ¿quién es Pedro? Y Rode, tan contenta que estaba, que se mete adentro y va y dice, está Pedro afuera. En lugar de abrir la puerta. No le abrió la puerta. No, pero ¿cómo? Tú estás loca, le dicen. No, sí es Pedro, no, tú estás loca, será un ángel. Y todos discutiendo, una iglesia que oraba sin cesar para que Pedro fuera liberado, discutiendo todo, y Pedro seguía afuera hasta que al final le abrieron la puerta y Juan Marcos aparece ahí como un jovencito, ¿no? Y esa mujer tiene una casa grande, era una mujer que seguramente tenía dinero, y este joven se ve que no le faltaba nada y vio el poder de Dios, vio la obra de Dios. Los soldados romanos fueron muertos y esas noticias se corren. Entonces surge en un momento un llamado para hacer la obra misionera. Son elegidos a través del Espíritu Santo dentro de varios personajes importantes, a Pablo y a Bernabé, ¿no? Son elegidos para llevar el mensaje y se lo llevan a Marcos. Viajan para Chipre y este joven que tenía buena casa, que estaba cómodo, ¿no? Llega a Chipre y ellos ahí se siguen para otro lado y él se vuelve. Y a mí me hizo recordar cuando estaba en mi 3er año de teología, me tocó ir a un ciclo de conferencias en Paraguay, en Concepción del Paraguay, le dicen la Perna del Norte, a más de 1000 kilómetros de mi casa, recién casado y sin mucho dinero en el bolsillo ahí. A veces tenía hambre, a veces hacían algún ayunito, a veces había muchos mosquitos y yo tenía una red para dormir de noche que la usaban para pescar también y estaba muy agujereada. Y ahí como me parecía a los de artes marciales, las películas de la televisión, porque de noche me sentaba en la cama sin ver nada y me quedaba así, y de golpe y mataba el mosquito, ¿no? Y 3 meses separado de la familia no es fácil, no es tu casa, mucha gente. Y yo entiendo a Marcos, ¿no? Yo no me podía volver, pero Marcos vio la posibilidad y se volvió. Hay que admitir que la juventud y este evento de Marcos confluyen. La juventud a veces no está acompañada de la experiencia. Y hay que admitir también que el trabajo misionero en el primer siglo era muy peligroso. Sobre todo con estas convicciones tan fuertes religiosas que tenían los pueblos. Llegar con una doctrina nueva, arriesgando tanto, es obvio que Marcos no podía resistir semejante embate. Y esa es la razón por la que Marcos aparece de entrada prácticamente como una persona fracasada. Sin embargo, me gustaría adelantar que más adelante la imagen de Marcos se reconstruye. Y si Marcos termina siendo el autor finalmente del Evangelio, Marcos termina siendo como Dios quería que fuera, un hombre cristiano, espiritual y maduro. Eso abre la puerta para hablar de la segunda oportunidad. Por un lado estamos viendo el fracaso, por otro lado vemos una segunda oportunidad. ¿Qué nos puede decir esto acerca de esa segunda oportunidad? Bueno, se ha dicho que Dios es el Dios de las segundas oportunidades.
Y querido amigo que nos escucha, quizás en algún momento tú has anhelado más de una vez que Dios te dé una segunda oportunidad. Pues ojalá la frase Dios es el Dios de las segundas oportunidades se quede en tu mente, porque ciertamente la Biblia está llena de casos como ese, Pastor Veras. Marcos no es la excepción. Posteriormente Pablo, que fue el que primero objetó y se plantó bien fuerte y dijo, no, este muchacho no va con nosotros. No, y se lo está no. recomendando un líder importante de la iglesia y lo recomendó con tal insistencia que Pablo tuvo que hacerle frente con firmeza a la recomendación. De hecho, hay que admitir, ¿qué clase de familia eran Marcos y Bernabé? Eran tío y sobrino. Entonces, Bernabé está tratando de darle una oportunidad a su sobrino, pero también porque ve un potencial en él, que quizás Pablo en ese momento, por la razón que sea, no lo estaba mirando. Pero el hecho es que finalmente el mismo Pablo reconoce en una de sus cartas que Marcos le era muy útil para la proclamación del Evangelio. Y en esa segunda oportunidad y en esas otras segundas oportunidades que Marcos recibió, se formó ese gran Marcos que termina escribiendo un Evangelio. Yo estoy de seguro hablando para alguien que ha fracasado en la vida, intentando algo. E incluso tal vez estoy hablando para un pastor que se siente fracasado. Yo estoy tan feliz de saber que tenemos un Dios de oportunidades, que da siempre una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Y gracias que Marcos recibió esa segunda oportunidad, pudiéramos decir que podamos disfrutar de lo que estamos hablando en este día con ustedes. Las segundas oportunidades son buenas en la vida. Yo quiero decirte que si te has sentido fracasado porque no has logrado lo que has querido, Dios tiene una oportunidad para ti. Estoy hablando para un anciano que hubo que cambiarlo porque tal vez no hizo el trabajo. Dios quiere darte una segunda oportunidad. Para una directora de escuela sabática, para un maestro de escuela sabática. Si algún líder me está escuchando, yo quiero pedirte que le dé una nueva oportunidad en el liderazgo al director de escuela sabática, a ese hermano tan sencillo que está acá. Dale una oportunidad y quién sabe las grandes cosas que Dios tiene preparada para ese talento que en algún momento ha sido rechazado, pero que como Pablo tuvo que admitir en algún momento que le era útil al ministerio. Las segundas oportunidades son buenas noticias. Y precisamente buenas noticias son las que Marcos está compartiendo. Porque Marcos dice que su evangelio es para proclamar, su narrativa, su historia es para narrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lo que leímos como lectura bíblica dice que Cristo mismo aparece proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, esas buenas noticias, que es el significado real de la palabra evangelio, es lo que Marcos está compartiendo. Todo lo que ocurrió con él en su vida no es más que como un apéndice de esas buenas nuevas que el evangelio lograron en su experiencia. Hay algo que yo quiero destacar y no se me puede ir esto. La actitud de Bernabé. La actitud de Bernabé fue firme. Recuerda, Pablo era el líder principal. Y pudo Bernabé como titubear, ok, el jefe lo está diciendo. Perdóneme, pero muchas veces no le haga caso al jefe, porque muchas veces el jefe puede estarte dando un mensaje que no es el mejor. Dale una oportunidad. A veces vas a tener que decirle al jefe, déjemelo a mí, déjeme trabajar con él. Y fue lo que hizo Bernabé, que le dijo a Pablo, estamos en desacuerdo, voy a seguir trabajando con él y tú verás, grandes cosas van a pasar. Y Pablo fue lo suficientemente humilde para admitir lo bueno que era Marcos para su ministerio. Bien, yo diría que Pablo en algún momento pudo ver que realmente se produjo un cambio en Marcos. Hay que admitir también que una oportunidad es bueno darla, pero ¿cómo dar una oportunidad a una persona que no cambia? En situaciones tan delicadas como la proclamación del evangelio. Tanto Bernabé tenía razón como Pablo tenía. Y pienso que Bernabé está cuidando la vida de un joven,
pero Pablo está pensando en la obra de Dios. Así que en términos de prioridades, yo creo que yo elegiría también algo como Pablo. Sin embargo, creo que Pablo terminó siendo como Bernabé al fin y al cabo. Le dio la oportunidad que merecía porque vio que Marcos realmente reconectó con la misión. Definitivamente, esto es escuela sabática práctica. No te muevas, porque ahora vamos a escuchar una música que va a tocar tu corazón y después vamos a continuar con esta introducción a la primera lección de este trimestre, Marcos. Quiero estar contigo, quiero ser tu amigo, quiero que tú vivas en mi corazón, quiero que tú reines en mis decisiones, quiero que en mi vida tú tengas el control. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Hoy te entrego todas mis preocupaciones, en tus manos dejo todo, mi Señor. Toma tú mis cargas y mis aflicciones, quiero que tu paz llene el corazón. En ti yo descansaré, en tu amor yo siempre confiaré. En ti yo descansaré, en tu amor yo siempre confiaré. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Y solo en ti soy vencedor. Y solo en ti soy vencedor.
Estamos de regreso en tu escuela sabática práctica. Está lindísima. Yo estoy emocionado con lo que estamos tratando en esta semana. ¿Con qué seguimos? Ay, Ya, no, dale. siempre estoy pensando en el hogar e iglesia, que en Marcos, ahí como el jovencito que está ahí, las cosas que escuchó. Y a veces la gente piensa que las cosas que pasan en la Biblia, pero pasan solo en la Biblia. Y no es así. Vieron que el apóstol Pedro, cuando el ángel lo dejó, ahí se dio cuenta de que estaba la mano de Dios con él. Bueno, en la ciudad de Posadas, Misiones, estaba el hermano Anacleto Piris, un hermano que lo único que sabía hablar era de Jesús, porque él se iba a morir, tenía el ataúd comprado y le dijo al Señor: si tú me das la vida, yo con mi boca hablo solamente de Cristo. Y uno le podía hablar de fútbol, pero él torcía la conversación y hablaba de Jesús. No había otra cosa que hablara fuera de Jesús, y muchos milagros se vieron a través de Dios utilizando a él. Y un día, haciendo obra misionera, tenía un carro viejo, un vehículo viejo, grandote, no sé qué marca era, pero se le quedó una llanta ahí, se le pinchó. Y vienen dos jóvenes grandotes, rubios, y le dicen: le vamos a dar una mano. Y uno levanta el carro atrás y el otro pone la rueda, porque él no tenía el gasto para levantarlo. Los jóvenes se subieron al carro, avanzan, y le dice uno: cuidado, frena, y pasa un vehículo a toda velocidad. Dice: gracias, y para eso estamos, le dice. La cosa es que los dos jóvenes lo saludan, le dicen que siga haciendo lo que está haciendo y se van. Y él se va para la casa. Y la esposa dice: ¿qué pasa que llegaste tarde? No, lo que pasa es que se me pinchó la llanta y entonces no tenía el gato y vinieron dos jóvenes y uno... Es como que abrió los ojos y se dio cuenta. Así como los discípulos que iban a Emaús, ¿no?, y tenían los ojos velados y no vieron a Jesús, Pedro no vio hasta ese momento. Anacleto Piris no vio hasta ese momento. Y Marcos vio esos milagros, y eso fue lo que jamás se pudo olvidar, ¿no? Y aunque él aflojó por dos líderes que discutieron uno contra el otro, pero a pesar que discutieron dos hombres de Dios, uno luego reconoció que había que llevarlo, tuvo esa oportunidad, y gracias a eso tenemos esa Biblia. Y les digo nada más: tiene tanto poder la palabra de Dios, que una vez estaba hablando con un borracho y le hablaba de Dios, le decía un montón de cosas y el hombre no entendía nada, seguía ahí borracho. Pero vi que en la pared tenía colgado unos versículos bíblicos y decía San Marcos. Y yo estaba hablando, digo: porque en San Marcos tanto. Me dice: San Marcos, sí. Abrió los ojos: yo tengo San Marcos. Digo: no me diga. Y me muestra el cartelito ahí en la pared. Y agarré esos versículos bíblicos, los busqué y los puse con el cartelito de él. Digo: esto es lo que usted tiene que hacer. Creo que algo con el Sermón del Monte. Esto es lo que usted tiene que hacer. Al otro día, ese hombre que tenía pilas de cajones de cerveza, ahora tenía pilas de cajones de jugos. Iba caminando por la calle en Caleta Olivia, colportando, y una mujer me detiene. Me dice: ¿usted cura borracho? Digo: no, pero hay un Dios en los cielos que sí, que ¿no? cambia a los Todo borrachos. ¿por qué? San Marcos, porque él tenía ahí, lo puse con la palabra de Dios, y ahí Dios hizo su obra. La palabra tenía que pasar de la pared al corazón. Al corazón, ¿no? Sí, verás, todo lo que él menciona conecta con el mensaje de Marcos. Ya dijimos en la sesión anterior que Marcos está tratando el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Pero Marcos contextualiza esto como con el cumplimiento de un tiempo. Y eso hace que nos preguntemos, ¿de qué Marcos está hablando allí? Lo que fue en nuestra lectura bíblica dice que Jesús apareció, y cuando apareció decía: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Otro autor bíblico, que en este caso es Pablo, en el libro de Gálatas, dice que cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad. Yo estoy parafraseando. Mi punto aquí es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Es el tiempo de una profecía. Cristo sabe que está iniciando su ministerio en un punto específico en la historia de la salvación y también en el reloj profético. Daniel había hablado ya de 70 semanas, de las cuales las primeras 69 estaban conectadas hasta un tiempo que coincidía con la aparición del Mesías.
Y ahí estaba Jesús precisamente en el momento exacto, cuando la semana 69 se ha cumplido, Cristo aparece. Ya la última semana que resta es para la mitad de esa semana o 3 años y medio, el ministerio de Jesús. Los siguientes 3 años y medio, el periodo de prueba y predicación del evangelio en el contexto del pueblo judío. Yo pienso que Marcos está muy consciente no solo de las buenas nuevas, sino de que hay un reino que se está construyendo y que es un reino que tenía en el reloj profético un momento específico para abrirse paso en la historia humana. La venida de Cristo a este mundo es precisamente eso. Algo va a ocurrir, algo ha empezado a ocurrir en el programa divino. La aparición de Cristo como Mesías precisamente aprieta el botón y ya no hay marcha atrás. Héctor, como esta es lección, escuela sabática práctica, ese es el nombre, escuela sabática práctica. ¿Cómo? Yo sé que Dios te ha dado ese talento de interpretación profética, es un punto bien fuerte tuyo. ¿Cómo prácticamente yo puedo entender estas 70 semanas? Algo en un minuto que tú puedas explicar eso. Bien, es un periodo que está dividido en 3 partes. Eso puede complicar al lector. Sin embargo, cuando nosotros tomamos más que los detalles, el cuadro general, ese sería un mejor punto de partida para entender. La profecía, independientemente que parezca o sea complicada, realmente es como un faro de luz. Jesús sabe que el faro de Dios, el foco de Dios, está apuntando a un momento específico en la historia, que Él está ahí. De manera que la profecía, a pesar de las complicaciones que puede implicar, tiene precisamente esa intención, hacer práctico el propósito de Dios en la vida de las personas. Es como decir, estoy aquí, está ocurriendo algo determinante y esto tiene que ver con ustedes. Me estaba acordando cuando yo estaba estudiando la Biblia, era nuevito, mi instructor bíblico no apareció y apareció un muchacho, Pablo Claverí, que hoy día trabaja en Casa Editora Sudamericana. Dijo, vamos a ver las profecías de 70 semanas. Y no entendí nada, ¿no? Pero le invito a los oyentes que vean ahí en Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8, que estudien porque de a poquito van a entender. Porque resumiendo, habla de un decreto para restaurar Jerusalén, que es el año 457 antes de Cristo, y a partir de ese decreto se cuenta un tiempo que va a marcar la fecha en que Jesús es bautizado, la fecha que Jesús muere y la fecha en que el evangelio es predicado a los gentiles. Entonces creemos en Dios porque manifiesta su poder, pero también porque Él conoce el fin del principio. En griego está la palabra para tiempo cronos y kairos. Uno es el cronómetro, el reloj que te marca la hora. Y Jesús vino a la hora que tenía que venir. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y a la vez era el kairos, el momento oportuno para la humanidad de recibir a Jesús en ese momento. Así es. Entonces, cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas, queremos decir que el bautismo de Jesús estaba dentro del cuadro profético. Ciertamente, porque una de las predicciones era que pasarían las 69 semanas y entonces aparecería el Mesías príncipe. El bautismo de Jesús coincide precisamente con su inicio ministerial. De manera que ese evento es lo que determina el cumplimiento de esa profecía. Me gusta que ahí dice también, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, está claro, está en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel no lo ve. Y esas profecías están muy relacionadas con Apocalipsis. Y la gente común, no leas el Apocalipsis que te vas a volver loco. Eso indica que hay poderes políticos religiosos que no quieren que eso se sepa. Porque aunque hay cosas que parecen extrañas, el mismo profeta Daniel, supongamos, habla de una bestia que no se entiende qué es, pero Daniel 7:23 dice la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, o sea, una bestia igual a reino. La mujer que está sentada sobre muchas aguas, las aguas son naciones, pueblos, lenguas, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma y, apreciado oyente, usted no se deje engañar. Usted no tiene que reflejar a nadie, usted tiene que pensar por su cuenta, investigue, y el que quiera conocer la verdad conocerá si la doctrina es de Dios o si uno habla por su propia cuenta. Me encanta cómo Marcos resume el mensaje simple y directo de Jesús por categoría.
profecía cronológica o la profecía del tiempo, el tiempo se ha cumplido. Promesa del pacto, el reino de Dios está cerca. Llamado al discipulado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Me encanta lo hábil que es Marcos para decir o para presentar el Evangelio según Jesús. Y él arrancando ya presenta en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas sobre Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Presenta la divinidad de Cristo. El Evangelio de Marcos sigue una línea parecida a lo que usted mencionó, Pastor Veras. Es muy dinámico, utiliza mucho la expresión inmediatamente. Es el hombre enseguida, de acción. Por eso es que le llaman que es el Evangelio de acción. El Evangelio de la acción. Mientras otros evangelios, por ejemplo, Juan procura presentar a Jesús como el Hijo del Dios divino, Mateo como el gran maestro, Lucas como el Jesús en contacto con la gente. Marcos es el hombre de acción. Por eso vamos a encontrar con frecuencia la palabra enseguida y esos puntos. Eso lo hace interesante, pero no solo eso. Esa rapidez con la que Marcos se mueve, como veremos más adelante en otra lección, veremos que pausa o se detiene y toma el ritmo más lento en lo que tiene que ver con la última semana de Jesús. Lo que conecta con este versículo que usted leyó. Marcos, aunque se está moviendo rápido, está contando el evangelio de una persona. Cuando llega el momento de convertir el evangelio de una teoría a una realidad, Marcos reduce la velocidad y cuenta una historia pausada. Me encantó de esta lección la segunda oportunidad. Un hombre como Marcos fracasado, una segunda oportunidad. Si te has sentido así, yo quiero decirte que hoy es una linda oportunidad para que le pidas a Dios que te des una segunda oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta escuela sabática práctica. Es la oportunidad para pedirle al pastor Armando Sicopiede que tenga la oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Es más bienaventurado dar que recibir. Rogamos que sea de bendición para que esta semillita llegue a corazones que dé mucho fruto. Te agradecemos todo, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén.